Las puertas de la capilla estaban cerradas. Detrás de ellas, 200 personas esperaban. La mitad eran Navy SEALs con su uniforme de gala. La otra mitad, civiles que probablemente no tenían ni idea de lo que estaba por ocurrir. Yo estaba en el pasillo, mirando fijamente mi teléfono, releyendo un mensaje que había llegado 3 minutos antes. ¿De verdad vas a usar eso en tu boda, Charlotte? ¡Qué mona! ¿También le vas a hacer un saludo militar al pastel? Ni un felicidades. Ni un simple buena suerte. Solo sarcasmo, justo el día que se suponía que iba a casarme. Clásica Charlotte. Antes de proseguir con la historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo para que pueda llegar al máximo número de personas. Deslicé el teléfono en mi bolsillo sin responder. Ya no quedaba nada por decirle. Si alguna vez lo hubo, se había ahogado hacía años, sepultado entre comentarios como ese. Y siendo sincera, esperaba algo peor. Esto era suave para sus estándares. Me acomodé los puños del uniforme blanco. La tela era rígida, perfectamente planchada. Las 4 estrellas en mi hombro se sentían más pesadas de lo normal, probablemente porque no estaba entrando a una sala de estrategia ni a una ceremonia de ascensos. Estaba a punto de caminar hacia el altar. A mi izquierda y a mi derecha estaban Gil y Torres, 2 hombres que habían atravesado el infierno conmigo. No eran mis padrinos de boda. No quería padrinos. Solo dijeron, señora, la vamos a acompañar. No se discute. Y no discutí. Torres tenía una pierna prostética, pero aún vencía a la mayoría en los entrenamientos matutinos. Gil me sacó de un helicóptero estrellado en Kandahar con el brazo medio dislocado. Se colocaron a mi lado como si esto fuera un campo de batalla. Y en cierta forma, lo era. Solo que no del tipo para el que nos entrenaron. Miles, mi prometido, me esperaba adentro. Probablemente estaba tranquilo. Siempre lo estaba. Ese hombre podía leer escenarios de desastre como cuentos para dormir, y dormir como una roca. Analista civil. Silencioso, pero más inteligente de lo que la gente creía. Y entendía. Nunca me pidió que bajara el tono, ni me sugirió que usara un vestido simple. Solo dijo, ponte lo que se sienta honesto. Así que lo hice. La boda se suponía que iba a ser pequeña. Solo nosotros, el capellán, algunos amigos y parte de mi equipo. No envié 200 invitaciones. Simplemente aparecieron. Sin RSVP, sin alarde. Solo llegadas silenciosas y respetuosas en autos negros y botas tan brillantes como espejos. Uno de ellos, Briggs, de mi unidad en Yemen, me asintió más temprano y dijo: nos guiaste en el infierno. No vamos a dejarte caminar sola hacia ese altar. No suelo llorar fácilmente, pero esa me tocó distinto. Es extraño estar de pie en un pasillo cuando has liderado misiones, sobrevivido emboscadas, volado hacia zonas de combate. Esto debería ser fácil. Caminar unos pasos, decir unas palabras, casarte. Sin fuego cruzado. Sin informes clasificados. Solo votos. Y, sin embargo, se sentía como el momento más vulnerable de mi vida. No le dije a Charlotte que iba a usar el uniforme. Sabía cómo reaccionaría. Siempre pensó que me unía a las Fuerzas Armadas como forma de rebeldía. Como si me hubiera enlistado solo para molestarla. La verdad es que lo hice porque no me imaginaba en ningún otro lugar. Pero Charlotte nunca lo entendió. Nunca quiso entenderlo. Para ella, toda mi carrera fue un desvío costoso y prolongado que me alejaba de ser alguien real. Siempre quiso que fuera su acompañante, bien vestida en recepciones políticas. No de pie junto a hombres ensangrentados en salas de emergencia tácticas. Cuando me ascendieron a comandante, su respuesta fue: genial. Tal vez ahora dejes de intentar demostrar algo. Como si ese ascenso lo hubiera conseguido por capricho. Y ahora, en el día de mi boda, en lugar de silencio o un mínimo intento de fingir interés, me mandó una broma. Porque eso hace cuando está incómoda. Actúa. Me llevé la mano al hombro, alisé el borde de la hombrera. Las estrellas eran mías. No honorarias.
No heredadas. Ganadas. Cada una. Las llevé en salas de guerra y durante encierros en la base. Pero hoy, las llevaba por amor. Una voz en mi auricular. Era el capellán. Estamos listos para usted, almirante. Gil y Torres giraron la cabeza ligeramente hacia mí. No hablaron. No hacía falta. Mis tacones resonaron sobre el suelo de baldosa mientras daba el primer paso. El peso en el pecho no era por nervios. Era por 20 años de servicio, por 2 décadas de silencio con mi hermana, y por una sala llena de hombres que tenían 1000 razones para no estar ahí. Pero vinieron igual. Crucé el umbral de la capilla. El aire dentro era inmóvil. Y entonces lo escuché. Una sola voz. Firme. Almirante en cubierta. Y cada hombre uniformado se puso de pie. No sonreí. Ni siquiera en ese momento. Claro, sentí algo cálido en el pecho. Pero no era alegría. Era algo más agudo. Algo que llevaba desde niña y que había aprendido a no mostrar. La primera vez que supe que Charlotte me odiaba no fue por una pelea ni por un juguete roto. Fue en la mesa del comedor. Yo tenía 6 años. Ella, 10. Acababa de corregirla sobre la capital de Nuevo México. Me dio una patada tan fuerte debajo de la mesa que se me cayó el tenedor. Luego sonrió a mamá como si estuviera orgullosa de mí por ser curiosa. Así jugaba ella, saboteo disfrazado de sororidad. En secundaria ya dominaba el arte del sabotaje silencioso. Si me daban un certificado por buena conducta, ella ponía los ojos en blanco con tanta fuerza que se sentía en toda la mesa. Si entraba al cuadro de honor, se olvidaba de darme el volante. Y cada vez que ella ganaba algo, y siempre ganaba algo, se aseguraba de agradecerle a mamá y papá en voz alta por haber criado a una verdadera triunfadora. Ellos la adoraban. O quizá ya estaban agotados. Charlotte era magnética en público, hiriente en privado. Usaba perlas en el consejo estudiantil y luego me recordaba, sin tacto, que yo era demasiado intensa para gustarle a los chicos. Una vez, cuando tenía 15 años, le pedí prestados sus zapatos negros para una cena del rock. Me dio la caja, y al día siguiente me enteré que le dijo a sus amigas que yo llevaba zapatos de funeral a un baile. Lo supe cuando encontré una flor marchita pegada en mi casillero. Mamá era el escudo. Me regalaba libros de poesía. Me decía que las tormentas hacían pájaros fuertes, no rotos. Papá era neutral. A lo sumo. Trabajaba largas horas en Lockheed Chillates, una contratista de defensa, y trataba la paternidad como un puesto de mando de fin de semana. Le gustaba el orden. El silencio. Y los resultados. Charlotte le daba las 3 cosas. Yo le daba preguntas. Carácter. Y ambición. Pero no la clase correcta. La clase de ambición que él pensaba que le pertenecía a los hombres. Pero el momento en que realmente entendí hasta dónde podía llegar Charlotte, fue en el último año de secundaria. Decidí postularme a la Academia Naval de los Estados Unidos. No le pedí su aprobación. Ni siquiera le conté hasta después de haber enviado la solicitud. Se rió. ¿Tú, en uniforme? ¿Qué vas a hacer? ¿Gritarle a la gente hasta que te obedezcan? Luego, un día, el paquete de aceptación no llegó. La academia dijo que nunca recibieron mis calificaciones. Pero yo sabía que las había enviado. Revisé mi cuarto de arriba abajo, mi correo, mis carpetas. Nada. Una semana después, mamá me llamó aparte. Había encontrado un sobresellado con mis documentos, en el cajón de Charlotte. La enfrenté. Se encogió de hombros y dijo: no pensé que realmente lo fueras a hacer. Como si me estuviera haciendo un favor. Como si supiera más que yo. No hablamos durante 2 meses. No que eso importara. Volví a postularme, esta vez asegurándome de que cada documento estuviera certificado y rastreado. Cuando llegó el segundo paquete, lo abrí sola, en el porche. No le conté a Charlotte. Ni siquiera a mis padres. Simplemente marqué la fecha en mi calendario, empaqué mis cosas y me fui a Annapolis. En la ceremonia de juramento, estaba rodeada por un mar de uniformes blancos. El corazón me latía con fuerza,
pero las manos me temblaban cero. Las vi. Mamá, conteniendo las lágrimas. Papá, con los brazos cruzados. Charlotte, con unas gafas de sol enormes y mascando chicle como si estuviera muriéndose del aburrimiento. Se quedó solo el tiempo suficiente para tomarse una foto para sus redes. Se fue antes de que sonara el himno. Esa noche publicó la imagen con el pie de foto. Mi hermanita por fin llegó al campamento de disfraces. No respondí. No lo necesitaba. Ese día algo cambió. La forma en que la veía. La forma en que me veía. Charlotte nunca iba a aplaudirme. Ni en privado. Ni en público. Ni nunca. Y cuando acepté eso, todo se volvió más fácil. En la academia aprendí a comer en 5 minutos, a lustrar botas con saliva y a aguantar insultos sin pestañear. Pero nada de eso fue tan difícil como crecer a la sombra de Charlotte. Ese entrenamiento comenzó joven, duró años y me enseñó la lección más importante. El respeto no siempre viene de la familia. A veces, no llega en absoluto. Lo que sí llegó fue el Temple. No fui la mejor de mi clase, pero estuve cerca. No gané premios por carisma, pero lideré mostrando presencia, silencio y trabajo. Una vez Charlotte dijo que tenía la personalidad de un archivador. Lo tomé como un halago. Cuando me gradué y dijeron mi nombre, crucé el escenario con el uniforme impecable y la espalda recta. Mamá lloró. Papá aplaudió una vez. Charlotte no estaba. Después supe que había confirmado su asistencia, reservado el vuelo, y lo canceló a último momento porque le ofrecieron un puesto como presentadora de noticias en Dallas. Ella consiguió el trabajo. Yo obtuve el silencio. No esperaba más. Ese era el secreto. Baja tus expectativas y dejas de sangrar por heridas predecibles. Lo aprendí de niña, en la mesa de la cocina, entre sonrisas pulidas y elogios envenenados. No cargué resentimiento por esos años. Cargué algo más limpio. Más frío. La clase de determinación que se gana cuando dejas de intentar ser valiosa para alguien y decides definir tu propio valor. Guardé esa lección bien doblada, cosida en cada uniforme que vestí. Nunca la llamé después de graduarme. No necesitaba que fingiera interés. Tenía una mochila, órdenes para Fort Oglethorpe, en Georgia, y una foto algo arrugada de mamá guardada entre barras de granola y una botella de aspirinas. Eso era suficiente. Lo primero que me enseñaron en la base no fue táctica ni estrategia. Fue algo psicológico. Eres o una presencia, o un problema. Yo era una presencia. Silenciosa, puntual, imperturbable. Aún así, entrar en la oficina de operaciones en mi primer destino se sintió como cruzar la puerta de un bar donde todos se conocen, y nadie quiere un nombre nuevo en la mesa. Mucho menos el mío. ¿Estás perdida, bonita? Esa fue la bienvenida que recibí de un sargento que no se había afeitado en una semana. En su placa decía Dane. En su tono, desprecio. No me inmuté. Solo dije. Busco a quien firma las autorizaciones logísticas. Resultó ser él. Eso no ayudó. Mi puesto oficial era enlace logístico naval. Extraoficialmente, era la que ponían a prueba, la que olvidaban invitar a las reuniones, la que no recibía café, la que ignoraban en los pasillos. Las primeras semanas fueron puro murmullo, miradas de reojo y chistes internos en los que yo no existía. Así es como aprendes la estructura real de una unidad. El rango en el hombro importa menos que la forma en que te miran cuando entras. La mayoría de esos hombres habían servido juntos durante años. Sus bromas eran códigos. Sus anécdotas, ya pulidas por la repetición. Yo era una intrusa con una libreta y una columna vertebral que se negaba a doblarse. No pedí respeto. Actué como si ya lo tuviera. Eso los irritaba. Pero no estaba allí para caerles bien. Estaba allí para que los camiones se movieran, los equipos se registraran y las misiones fluyeran sin que faltara una sola bala. Y era buena en eso. Mis informes, impecables. Mi coordinación, perfecta. Al final del segundo mes, uno de los tenientes dejó de revisar 3 veces todo lo que enviaba. Progreso. Aún así,
Mantenía el tono bajo y los ojos atentos. Se aprende más de lo que la gente calla que de lo que dice. No traté de demostrar nada. Solo llegaba antes que todos, me iba después, y no dejaba espacio para dudas. Sabía cómo me llamaban a mis espaldas. La congeladora. La Barbie naval. Creían que iba a quebrarme. En lugar de eso, reorganicé todo el depósito en 3 semanas y reduje los errores de envío en un 40%. Cuando el coronel preguntó quién había sido, Dane intentó llevarse el crédito. Lo dejé. Él sabía. Todos lo sabían. Al día siguiente, me ofreció una taza de café quemado y dijo: «No está mal, Brennan». Ese fue el primer apretón de manos no oficial. Mientras tanto, Charlotte ya presentaba los segmentos matutinos en Phoenix. Cada vez que encendía la televisión en el comedor de la base, ahí estaba. Iluminación perfecta. Cabello perfecto. Voz fingidamente sincera, leyendo titulares entre comerciales de fitness y pronósticos del tiempo. Una noche, un compañero señaló la pantalla y dijo: «Oye, ¿esa no es tu hermana?». Asentí. Se rió. Sin ofender, pero parece del tipo que nunca ha trabajado un día duro en su vida. No dije nada. No hacía falta. Ella tenía luces. Yo tenía Temple. Trabajé en esa base durante 18 meses. Sin problemas disciplinarios. Sin romper protocolos. Al final, no solo me toleraban. Pedían mi opinión. No era ruidosa. Era sólida. Y en el ejército, la solidez es una moneda de alto valor. Y entonces llegó la carta. No era de casa. Venía de Annapolis. Una mención. Un reconocimiento por excelencia operativa en logística de campo. Era ese tipo de documento que hace que empiecen a fijarse en ti. Lo clavé dentro de mi casillero. Dane lo vio un día y murmuró: «Parece que no estás aquí solo para calentar la silla, después de todo». Fin de la cita. Quise decirle que ya iba tarde para esa conclusión, pero solo asentí y volví al trabajo. Cuando llegaron mis órdenes de traslado a Coronado, California, empaqué ligero. Un uniforme para inspecciones, otro para despliegues, y una foto de mamá, ya con las esquinas desgastadas. No llamé a nadie para despedirme. Nadie lo esperaba. El último día, alguien dejó una nota en el cajón de mi escritorio. Sin nombre. Solo 5 palabras en un post-it. No está mal para una cuota. No sonreí. Solo la doblé y la guardé. Prueba de que a veces no necesitas aplausos para ganar una sala. Solo tienes que quedarte de pie hasta que se les acaben las razones para derribarte. El vuelo a Coronado se sintió como cruzar a otro país. Todo en Fort Oglethorpe había sido lento, polvoriento, medio sostenido con cinta adhesiva y rencores. Coronado era lo opuesto. Afilado, veloz, vibrante, con una intensidad que hacía que la gente hablara en frases cortas y caminara como si tuviera un sitio más importante al que llegar. Mi asignación era en la base naval anfibia, apoyo logístico a operaciones SEAL. No era glamoroso, pero era crítico. Ese tipo de trabajo en el que, si fallas, no solo fracasa una misión, muere gente. Y yo sabía la verdad no escrita al entrar. Nadie iba a confiar en una mujer encargada del papeleo a menos que lo hiciera tan impecablemente que no pudieran permitirse no hacerlo. El primer día, el suboficial jefe hojeó mi expediente, luego me miró y preguntó: «¿Segura que estás en el lugar correcto?». Le dije que estaba exactamente donde me habían asignado. Murmuró algo sobre trucos de relaciones públicas y me indicó con la cabeza hacia la jaula de suministros. Mi título oficial era coordinadora de operaciones. Extraoficialmente, era la novata sin credenciales de campo, con el moño demasiado apretado y el uniforme demasiado limpio. Los chicos me apodaron la congeladora la primera semana. No porque fuera fría, sino porque no me quebraba. No devolvía bromas. No me reía. No flaqueaba. Cada mañana llegaba 15 minutos antes que los demás. Revisaba los registros de requisición, marcaba discrepancias y enviaba correcciones a personas que no querían leerlas. Luego asistía a reuniones donde los hombres hablaban unos encima de otros, y de mí.
A veces olvidaban que estaba en la sala. Solo respondía cuando me preguntaban. Pero cuando lo hacía, mis respuestas eran rápidas, precisas y sin relleno. Hay algo que sucede en entornos así. Si estás callada, asumen que eres débil. Hasta que tomas una decisión que le salva el cuello, y de repente, ya no eres invisible. Eres inevitable. Ese momento llegó casi 2 meses después. Un equipo SEAL se preparaba para un ciclo de entrenamiento predespliegue, y la logística de su equipamiento era un desastre. Equipo faltante, cajas enviadas a bases incorrectas, inventarios vencidos. Debería haber tomado una semana deshacer ese enredo. Lo resolví en 36 horas, sola. Luego reestructuré todo el sistema de pedidos para que no volviera a ocurrir. No pedí permiso. Simplemente lo hice. El teniente a cargo apenas me miró cuando le entregué la nueva cadena de suministros. Pero 2 días después, cuando nada se perdió y cada caja llegó a donde debía, me hizo un gesto con la cabeza y dijo: «Buen trabajo, Brennan». Esa fue la promoción. No en papel, sino en tono. Pero el respeto se alquila en lugares como ese. Hay que ganarlo todos los días, en silencio. Todavía tenía que demostrar que no había sido casualidad. Charlotte envió una caja de regalo a la oficina por esa época. Galletas, una nota con el logo de su canal, y una tarjeta que decía: «Mantente fuerte, hermanita. Espero que este trabajo no sea muy aburrido». Dejé la caja en el área común. Los chicos se la comieron sin preguntar de dónde venía. Uno dijo: «Tu novia tiene buena letra». No lo corregí. Semana tras semana, fui encontrando el ritmo. Ya sabía quién contaba 2 veces las municiones, quién se saltaba los reportes de cadena de custodia, quién falsificaba la firma del comandante cuando llegaba tarde. No los delataba. Limpiaba sus errores antes de que se convirtieran en problemas. Así es como se gana espacio en su mundo. Una mañana, durante una inspección de equipo, un SEAL llamado Ramos me llamó señora sin una pizca de sarcasmo. Casi no lo noto, pero cayó como una piedra en el agua quieta. Las cosas estaban cambiando. Aún así, cada victoria tenía su precio. Ese año me perdí el servicio conmemorativo de mamá. Charlotte envió fotos del encuentro familiar. Todos lucían combinados, demasiado pulidos. Vi las fotos por 2 minutos. Máximo. Luego las mandé directo a la papelera. Había enviado flores. No recibí respuesta. A la base no le importaba mi duelo, ni mi hermana, ni el hecho de que no hablaba con mi padre desde hacía 6 años. Esa era parte del atractivo, en realidad. El ejército no preguntaba quién eras al llegar. Esperaba a ver en quién te convertías bajo presión. A los 6 meses, ya tenía un escritorio más cerca del mando, una recomendación directa de mi teniente y un acuerdo no verbal con casi todos de que yo no me iba a ningún lado. Había ganado mi lugar. No de forma ruidosa. Ni rápida. Pero sí completamente. Y entonces llegaron las órdenes para una operación conjunta frente a la costa de Yemen. No se suponía que me involucrara directamente. Yo era logística, no botas en tierra. Pero las cosas rara vez salen como se planean, especialmente en lugares donde todo se mueve rápido y el silencio lleva el peso más grave. La única razón por la que estaba cerca de la pista ese día fue porque el jefe de operaciones olvidó presentar un manifiesto secundario, y nadie confiaba ya en los nuevos con el papeleo, excepto en mí. Detecté el error, tomé mi portapapeles y crucé la pista al trote para detener al equipo que estaba cargando las cajas en el avión equivocado. Y entonces llegó la llamada. Un equipo de reconocimiento había perdido contacto cerca de Al-Mukalla. Iban 6 operadores, un técnico de drones y un apoyo mínimo. Lo que debía ser una misión rápida de mapeo se convirtió en una pesadilla. Una célula disidente de una milicia local interceptó su ruta. Cuando el comando volvió a recibir señal, uno de los SEAL ya estaba herido. No tenían tiempo de esperar al equipo de respuesta rápida programado. Ni siquiera debía estar en esa sala cuando comenzó el caos. Pero estaba ahí, de pie detrás de un sargento de comunicaciones, viendo el mapa volverse rojo,
escuchando las voces distorsionadas por estática de hombres para quienes había empaquetado equipos, con quienes había entrenado, a quienes había ayudado a redactar informes médicos, y que ahora sangraban en una colina, en medio de un país donde oficialmente no estábamos. El oficial al mando gritó por nombres disponibles. Di un paso al frente antes de pensarlo 2 veces. Tú eres logística, me dijo. He entrenado con ese equipo, respondí. Conozco sus códigos de extracción, dije. Y aprobé el módulo de armamento hace 3 semanas. Me miró fijamente, luego me hizo una seña para que entrara. Así de rápido fue todo. Nos equipamos, subimos al helicóptero y despegamos en menos de 20 minutos. El desierto de noche es más negro que cualquier oscuridad que hayas visto. No es solo la ausencia de luz. Es una clase de silencio que hace que cualquier sonido parezca fuera de lugar. Nos lanzamos rápido y sin adornos. Sin luces. Sin charlas. Solo botas tocando tierra y la adrenalina gritando detrás de las costillas. El equipo había improvisado una cobertura entre 2 camiones de suministros abandonados. 2 hombres estaban atrapados. Uno, con una herida grave en la pierna. El otro, disparando por ratos, comprando segundos a punta de plomo. Me arrastré los últimos 45 metros sobre el vientre, con arena en la boca, sangre en el aire y balas zumbando junto a mis botas como abejas furiosas. Teníamos 30 segundos para sacarlos o ser pulverizados. Llegué hasta el Seal herido, Bryson, un crío de apenas 24 años. Lo arrastraba con un solo brazo mientras con el otro cubría a tiros. Mi hombro se dislocó en medio de la maniobra. No importó. Le ajusté un torniquete en el muslo y grité las coordenadas de evacuación al equipo de apoyo aéreo. El helicóptero de extracción se mantuvo suspendido lo justo como para hacernos vibrar los cráneos. Cuando despegamos, tenía 2 heridas de metralla y una costilla fracturada. Rechacé la camilla. Caminé al helicóptero por mis propios medios, con la sangre de Bryson empapando mi uniforme. El piloto me miró y dijo: «Señora, está perdiendo sangre». Asentí. Entonces selle el agujero. Después de eso, empezaron a llamarme ala de hierro. Uno dijo que era porque no me inmutaba ni bajo fuego. Otro dijo que fue porque caí del cielo como un ángel furioso. Nunca pedí una explicación. Los apodos se pegan como las cicatrices, sin invitación, pero ganados. Pasé 6 semanas en recuperación, de regreso en Norfolk. Me ofrecieron sacarme de la rotación activa. Dijeron que necesitaba descansar. Respondí que descansaría cuando mi brazo funcionara otra vez. Pasé el mes siguiente en fisioterapia, empujando cada grimace, cada nervio gritando, hasta poder levantar una caja sin perder la postura. No por demostrar dureza, sino porque la alternativa era volver a desaparecer. Mientras estaba fuera de servicio, Charlotte apareció en televisión para rendir homenaje a los militares. Llevaba un blazer azul marino, soltó un par de frases de moda sobre el sacrificio, y luego dio un giro para hablar de mujeres fuertes en el liderazgo civil. Nunca dijo mi nombre, pero mostró una foto mía de Annapolis durante el segmento. Recortada. De modo que ni mi uniforme ni mi placa de identificación se veían. La vi desde la sala de descanso, aún con una manga de compresión y oliendo vagamente a antiséptico. Apagué la televisión a la mitad. Ramos, sí, otra vez Ramos, me miró y preguntó: ¿La conoces? Ya no, respondí. Así funcionaba Charlotte. Podía estar al lado tuyo mientras te borraba de la foto. No necesitaba mentir. Solo asegurarse de que la historia encajara con su lente. Pero nada de eso importó cuando, 2 semanas después, volví al área de logística, y el equipo se puso de pie sin que nadie lo ordenara. Solo un momento. Lo justo. Uno de ellos asintió y dijo: «Qué bueno tenerla de vuelta, ala de hierro». Eso fue todo. El respeto en el ejército no llega con discursos. Llega con silencios. Puertas que se abren sin orden. Café dejado en tu escritorio sin firma. Miradas que ya no te traspasan. No era especial. Solo era constante. La que aparecía. La que no fallaba. La que corrió hacia el fuego y trajo a alguien de vuelta.
La siguiente rotación ya estaba publicada. Mi nombre estaba en la lista. Esta vez, nadie lo cuestionó. No llevaba ni 2 semanas de regreso cuando su nombre volvió a aparecer. Esta vez, en mi bandeja de entrada. Asunto: oportunidad rápida de colaboración, segmento para medios. Remitente: Charlotte Day Brandon. La colaboración era su forma de decir que ya había vendido mi historia a un productor, y que quería ser quien la contara. Buscaban resaltar a mujeres en roles de mando para una nueva docuserie en televisión pública. Nada demasiado bélico. Lo justo para parecer inspirador, pero no tanto como para asustar a las madres de suburbio. Ella escribió: piensa en Lea Nin pero con camuflaje. Me encantaría sentarnos a hermanear el tono. No respondí. 2 días después, el productor me escribió directamente. Dijo que Charlotte había hablado con tanta pasión sobre mi carrera, que estarían honrados de incluirme, como segmento. No como sujeto. No como invitada. Como segmento. Como si fuera un trozo de vídeo que pudieran insertar entre comerciales. Decliné con cortesía. Pero con firmeza. No estaba enojada. Simplemente ya había visto este patrón antes. Charlotte no quería contar mi historia. Quería contar su versión de mi historia. En secundaria, presentó un relato corto a un concurso estatal de escritura. Se titulaba Mi hermana, un estudio de la fortaleza silenciosa. Recuerdo haberlo leído en el periódico escolar. Era una pieza bellamente escrita, que sonaba peligrosamente parecida a una elegía para alguien aún viva. Me describía como estoica, en segundo plano, confiable. Y luego me comparaba con una silla plegable en acción de gracias. Siempre está ahí, nadie la nota, sostiene el peso, pero nunca le piden que baile. Incluso entonces, podía oír su voz detrás del cumplido. Así que cuando publicó el tráiler de la docuserie 2 semanas después, no me sorprendió. Siguió adelante sin mí. El segmento abría con un paneo lento de mujeres saludando. Luego, corte a Charlotte de pie en un estudio minimalista, hablando de su hermana, la almirante, como si yo fuera una idea abstracta. Nunca dijo mi nombre. No hacía falta. Solo decía cosas como: algunas mujeres lideran con visión. Otras, con silencio. Mi hermana, hace ambas. Siempre he intentado que su historia vea la luz. Como si yo fuera un artefacto que encontró en un trastero. Lo peor no fue el material. Fueron las personas que empezaron a escribirme después. Viejos conocidos de la universidad. Vecinos de la infancia. Incluso mi maestra de 3er grado. Todos enviándome mensajes para decir lo orgullosos que estaban, no por lo que vieron de mí, sino por cómo Charlotte lo había contado. Y Charlotte, por supuesto, envió un correo de seguimiento. Sin asunto. Solo una frase. ¿Ves? Hacemos un gran equipo. Esa semana estaba en Fort Dalton, supervisando un módulo de entrenamiento de transición para nuevos oficiales. Uno de los tipos del SEAL Team 5 me llamó aparte. Hombre grande, acento pesado, 3 despliegues encima. Me dijo que su hermana una vez intentó llevarse el crédito por una fundación que él había creado después de volver de Faluya. Le pregunté qué hizo al respecto. Me dijo: nada. Solo seguí construyéndola. Y eso se me quedó grabado. No respondí al correo de Charlotte, pero sí respondí con acción. Presenté una propuesta interna al comando de la Armada, discretamente y por los canales correctos. Una iniciativa de mentoría dirigida a candidatas alistadas, mujeres. Nada vistoso. Solo estructura, acceso y rendición de cuentas. 6 semanas después, fue aprobada. Empecé a pasar todos los jueves por la noche en el centro de aprendizaje de la base. Sin cámaras. Sin prensa. Solo 3 o 4 mujeres cada vez, sentadas frente a alguien que había pasado por el triturador y seguía en pie. Una noche, una cabo joven llamada Hannah me preguntó si tenía hermanos. Le dije: sí. ¿A qué se dedica? Preguntó. Pausé, y respondí: Mía. Se dedica a contar historias. Hannah sonrió. Qué curioso.
Usted también, solo que usa herramientas distintas. No lo dijo con intención profunda, pero caló. Porque mientras Charlotte hablaba en NPR sobre mi liderazgo en frases poéticas a medias, yo enseñaba a mujeres de 19 años cómo leer un terreno táctico y mantener un perímetro sin entrar en pánico. No necesitaba reflectores. Necesitaba una linterna que funcionara. Y por primera vez, la tenía. Y justo cuando creí que por fin había encontrado un ritmo que tenía sentido, las notificaciones empezaron a iluminar mi teléfono como si fueran un mal presagio. El primer mensaje decía: Señora, soy el cabo Briars. Solo quería confirmar si este correo es real. Me llegó a las 2:17. Aún estaba despierta revisando informes de ingreso para el programa de mentoría. No tenía idea de quién era Briars, pero algo en el horario no me pareció casual. Le respondí: reenvíalo. Yo lo confirmo. Lo que envió era un archivo PDF. Asunto, nota final, Tyler J. Rohn. Tyler había sido uno de los nuestros. Candidato a SEAL. Superó cada prueba física que le lanzamos. Mente aguda, instinto aún más filoso. Apenas 24 años. No había visto su nombre en meses, desde su última evaluación. Pero el informe cayó como agua helada. Se quitó la vida en su casa. No dejó carta para sus padres, ni para un amigo. Pero en una carpeta de borradores en su antiguo correo militar, encontraron algo. Unas pocas líneas, guardadas pero nunca enviadas. Sé que el almirante Brennan no sabe quién soy. Pero cambió la forma en que veía este lugar. Cuando hablaba, no me sentía un error. Eso significó algo. Díganle gracias. Sin signos de puntuación. Sin despedida. Me quedé quieta. Por completo. No hay protocolo adecuado para algo así. No llamas a la familia. No reenvías el mensaje al capellán. Solo lo lees, y lo cargas. Imprimí una copia, la doblé una vez, y la deslicé en el bolsillo frontal de mi archivador de servicio. Justo detrás de las primeras órdenes de despliegue que firmé en mi vida. A la mañana siguiente, caminé hasta la oficina de mando y pedí una revisión urgente del protocolo de salud mental para SEALS. Uno pensaría que después de 20 años, la Armada ya tendría esto resuelto. Pero lo que había era una lista de verificación dispersa, y un folleto con un número de ayuda que la mitad de la unidad no confiaba. No me interesaban panfletos de terapia. Quería contacto humano. Revisiones mensuales, programadas y obligatorias. Conversaciones uno a uno. No casillas que marcar. La respuesta burocrática fue inmediata. Logística, personal, evaluación de riesgos. Todo, menos lógica. Pero seguí adelante. Porque no lo hacía por el sistema. Lo hacía por un chico que apenas conocí, pero que, durante un momento, pensó que yo lo había visto. Y, al parecer, no era el único. Esa semana, llegaron 2 notas más a mi bandeja de entrada, sin remitente. Una estaba garabateada en el reverso de un horario de comedor roto y escaneado. La otra escrita en fuente Courier, como si alguien temiera que reconocieran su estilo. Ambas decían lo mismo. Gracias por decirlo en voz alta en esa sala de entrenamiento. No sabíamos que alguien nos veía. Sin nombres. Sin rangos. Solo ecos. No se las mostré a nadie, salvo al teniente Jack Baines, mi segundo al mando. Uno de los pocos que confiaba lo suficiente para decirme la verdad cuando estaba siendo demasiado diplomática para mi propio bien. Leyó los mensajes, me los devolvió sin decir una palabra. Luego dijo: estamos perdiendo más por silencio que por combate. Eso es un fallo de liderazgo. No tuyo. De ellos. Así que empezamos a construir algo bajo el radar. Lo llamamos Operación Casa de Cristal. Reuniones semanales, dirigidas por pares. Sin estructura de mando. Sin saludos. Solo una sala, café, una puerta cerrada y honestidad. Hicimos que fuera voluntario. Luego nos aseguramos discretamente de que cada líder de equipo se sumara primero. A los 3 meses, la participación era del 84%.
No hubo selfies. Ni tweets. Solo gente respirando con un poco más de calma. Charlotte, mientras tanto, publicó un vídeo en un panel de San Diego hablando sobre la resiliencia emocional de las mujeres en el liderazgo. Con mi imagen difuminada al fondo en una diapositiva. El pie de foto decía: orgullosa de estar relacionada con este legado. Esta vez ni siquiera pestañeé. Porque para entonces ya había entendido algo. Las personas más ruidosas no siempre son las que lideran. Son solo las que sostienen el micrófono. El liderazgo real, el que cambia resultados, no solo ópticas. Suele suceder en salas con mala iluminación y tazas abolladas. Como la que crucé un jueves por la noche, y donde encontré a la cabo Avalyn esperando. Se puso de pie cuando entré. Probablemente no me recuerde, pero usted le gritó a mi escuadra el invierno pasado por perder la sincronía durante el entrenamiento con tormenta. Asentí. Suena a algo que haría. Sonrió. Ese fue el momento en que entendí que alguien esperaba que lo hiciéramos bien. No solo que sobreviviéramos. Nos sentamos. Charlamos. Nada profundo. Solo real. Y fue suficiente. El archivador con la nota de Tyler se quedó desde entonces en mi cajón. Sin abrir. Pero siempre cerca. No como símbolo de pérdida. Sino como recordatorio de lo poco que se necesita para ser recordada por simplemente estar presente. Y cuando el memorándum del comando SEAL aterrizó en mi escritorio, solicitando que asumiera la supervisión directa del SEAL TEAM 9. No pensé en el rango, ni en la logística, ni siquiera en el nuevo ritmo operativo. Solo pensé en una cosa. Ahora tenía un asiento en la misma mesa que solía ignorar a personas como Tyler. Y no tenía intención de desperdiciarlo. La primera vez que me paré frente al SEAL TEAM 9, nadie aplaudió. No fue hostil. No fue falta de respeto. Fue cálculo. No era lo que esperaban. Especialmente, no como comandante. Me miraban como si estuviera allí para pasar el tiempo, no para dar órdenes. Eso no me molestó. Lo que me molestó fue el silencio con el que mantuvieron la distancia. Ninguno preguntó sobre mi historial. Ninguno desafió mi autoridad de frente. Estaban esperando que fracasara. Esperando el permiso para ignorarme. Así que no se los di. La base en Fort Miramar no era gran cosa. Solo un complejo de entrenamiento reacondicionado, con equipo que aún olía a 2009. La primera orden que di no fue estratégica. Fue estructural. Ordené remodelar la sala de descanso. Y así supe quién estaba realmente prestando atención. Cualquiera que se quejara por el presupuesto malgastado no entendía lo que estaba haciendo. La cultura viene antes que la preparación para el combate. Un equipo que no se sienta junto, no sangra junto. La primera semana cancelé 2 simulacros de guerra ya programados y los reemplacé por operaciones nocturnas sin previo aviso, a través de las colinas detrás de la zona de entrenamiento. Les dije: no estamos aquí para ensayar la victoria. Estamos aquí para encontrar a la primera persona que entre en pánico bajo presión. Y esa persona no fue quien esperaban. Fue el teniente Brian Ness. 12 años de servicio, 2 condecoraciones en combate. Parecía un cartel de reclutamiento andante. Pero su linterna se apagó en plena cresta y perdió la orientación durante 22 minutos completos. No lo reportó. Se congeló. A la mañana siguiente se presentó en mi oficina esperando que lo apartara del equipo. Le dije: te quedas. Y el próximo simulacro lo lideras tú. Porque ahora conoces esa sensación. Y eso significa que la vas a detectar en otros. Esa fue la primera grieta en el muro. Después de eso, el silencio empezó a cambiar. No intenté ser uno de ellos. No comía con ellos. No bromeaba durante los informes. Pero siempre estaba visible. Observaba cada ejercicio. Caminaba el perímetro en lugar de recorrerlo en vehículo. Llegaba antes que ellos y me iba después. El apodo empezó alrededor del segundo mes. No en público. Solo entre los jefes de escuadra. Mano de hierro. Lo oí una vez, medio susurrado detrás de mí durante una sesión de retroalimentación. Fingí no escucharlo,
pero se quedó. Ejecutamos 2 simulaciones de operaciones conjuntas a gran escala ese trimestre. 0 lesiones graves. La evaluación general más alta de toda la región. El comando SEAL lo notó. Y los hombres también. Una noche, después de revisar un informe de operaciones, el jefe Sandoval llamó a mi puerta. Pensé que era por papeleo. Pero se sentó frente a mí y dijo: «Permiso para hablar libremente, señora». Asentí. Nos lleva al límite. Algunos creen que demasiado. Pero nadie duda de que, si esto se pone real, usted va a estar ahí. No esperó respuesta. Solo se puso de pie, saludó y se fue. Una semana después, un ex jefe de escuadra llamado Hamlin envió una solicitud de traslado, pidiendo específicamente ser reasignado bajo mi mando. Fue la primera de 8. Los formularios empezaron a apilarse. Hombres con conflictos previos, antecedentes disciplinarios, o simplemente reputación de difíciles. No buscaban un aterrizaje suave. Buscaban a alguien que no se quebrara cuando todo se rompía. No acepté a todos. Pero revisé cada nombre. Y cuando armé el nuevo cronograma de rotación para la preparación de despliegue, hice algo que nadie esperaba. Pedí voluntarios para formar un pelotón independiente. Entrenamiento interramas. Respuesta rápida. Asignados a misiones de rescate y ayuda humanitaria cuando no estuvieran desplegados. Trabajo de alto impacto y baja gloria. Se levantaron 10 manos. Eso era todo lo que necesitaba. El SEAL Team 9 empezó a transformarse. No desde arriba, sino desde dentro. Los hombres entrenaban distinto. Hablaban distinto. No más suaves. Más enfocados. Como si ya hubieran dejado de intentar probarse entre ellos, y estuvieran listos para moverse con propósito. Mientras tanto, Charlotte publicó un artículo en una revista nacional titulado «El costo de la hipermasculinidad en la guerra moderna». Usó fotos de nuestra plataforma de operaciones sin autorización. Afirmó tener una fuente anónima que le dio información sobre disfunciones emocionales en el ejército. No emití ningún comunicado. En su lugar, envié un mensaje seguro a cada miembro del equipo. Una cosa es lo que dicen de nosotros. Otra, lo que construimos juntos. Solo una de esas cosas seguirá en pie dentro de 10 años. Esa semana, el jefe Sandoval me entregó una caja. Dentro había un parche de unidad hecho a mano. No era reglamentario, pero el emblema era claro. Un rayo cruzando una mano en saludo. Y debajo, en letras bordadas. Nunca más pequeñas. Sin explicaciones. Sin discurso. Lo mandé a coser en el forro interior de mi chaqueta. Donde nadie lo vería. Pero siempre lo sentía al moverme. Esa es la clave del liderazgo real. No se trata de quien aplaude. Se trata de quien te sigue incluso cuando nadie está mirando. Miles Corwin no golpeó la puerta cuando entró en mi mundo. Envió un correo. Técnicamente era una solicitud de seguridad. Protocolo estándar para una auditoría conjunta de ciberseguridad. Era parte de un grupo civil de la Dirección de Inteligencia de Defensa, designado para una evaluación interagencial de una semana en Miramar. Escaneé el memo. Lo archivé con la montaña habitual de burocracia, y no pensé más en eso. Hasta que apareció frente a mi escritorio con un café que no había pedido. Y una pregunta que no esperaba. ¿Por qué sus cortafuegos internos siguen el esquema naval heredado de 2008? Lo miré. Los civiles normalmente empiezan con un apretón de manos o charla trivial. Él arrancó criticando sistemas. Valiente. Porque el esquema del 2008 sigue bloqueando todo lo que los de 2021 filtran. Respondí. Sonrió de medio lado. Esa es la primera respuesta honesta que me dan en toda la semana. Miles no vestía como funcionario del gobierno. Camisas arremangadas, sin corbata, gafas de marco metálico. Se empujaba las gafas cuando algo lo irritaba. Pero tenía esa presencia que llena una sala sin necesidad de avanzar. Era callado, pero con esa clase de silencio que tienen las personas que saben lo fuerte que pueden ser si se lo proponen. En los siguientes 5 días, discutimos 4 políticas,
Reescribimos 3 protocolos de cumplimiento. Y accidentalmente colapsamos la mitad del sistema compartido durante una prueba de parche. Esperaba frustración. Él trajo pizza y lo arregló en 22 minutos. No me hizo preguntas personales. Solo operativas. ¿Cómo gestionas la moral cuando no puedes prometer fechas de rotación? ¿Qué haces cuando tu equipo falla en público pero se recupera en privado? No estaba coqueteando. Estaba estudiando liderazgo. El mío. Para el jueves, me sorprendí quedándome unos minutos más solo para escucharlo hablar sobre lógica de seguridad en capas, como si recitara poesía. Para el viernes, me preguntó si alguna vez almorzaba algo más que barras de proteína en mi escritorio. Le dije. Solo cuando alguien demuestra que entiende la cadena de mando. Respondió. Perfecto, porque ya le pregunté a tu subcomandante y me dijo que te debían un sándwich de verdad. Almorzamos afuera, en un banco con vista a la valla sur. No hablamos de rangos ni de autorizaciones. Me preguntó qué libro me leía más mamá cuando era niña. Le dije. Dickinson. Wild Nights, Wild Nights. Él dijo que su madre era más de Steinbeck. La disciplina sin amor es crueldad. Cuando se fue ese domingo, no insistió. Solo me dejó una nota adhesiva con su número. Y escribió. Por si algún día quieres auditar algo que no sean cortafuegos. No lo llamé. No de inmediato. Pero 2 semanas después. Me envió un PDF con una reescritura de protocolo basado en nuestra conversación. El asunto decía. Te robé la lógica. Siéntete libre de presentar cargos. Le respondí con 2 palabras. Solicitud aceptada. Ese ida y vuelta se convirtió en llamadas. Las llamadas se convirtieron en cenas, como la vez que estuve en DC por una reunión. Las cenas se convirtieron en algo que no supe cómo etiquetar. Compañía silenciosa, respeto constante, la rara sensación de no tener que disminuirme para ser comprendida. Miles nunca me pidió que suavizara nada. No se inmutó cuando le hablé de hombres perdidos, llamadas que no llegaron, heridas que todavía sentía en la espalda algunas mañanas. En su lugar, dijo. No amo lo que haces. Amo cómo lo haces. Eso es lo que importa. No nos movimos rápido. Nos movimos con intención. No apareció con flores ni discursos. Apareció con claridad. Como la noche que regresé de una operación de entrenamiento de 10 días, demasiado agotada como para abrir la puerta de mi casa. Él ya estaba ahí. Luz tenue. Estufa encendida. Leyendo un informe sobre integración militar civil. Alzó la vista y dijo. Imaginé que querrías proteínas, no charla. Me senté en el sofá y lo observé revolver algo en la sartén, y supe. Este hombre nunca me pediría que fuera más pequeña. No le importaba mi título. No quería usarlo como insignia. Quería caminar a su lado. El momento en que supe que esto no era solo una conexión, sino permanencia, fue durante una conversación que duró menos de 30 segundos. Le hablé de un joven teniente que colapsó bajo presión en una operación real. Miles escuchó y luego dijo. Tú le enseñaste a sobrevivir. ¿Quién te enseñó a ti? No respondí. Él no insistió. Solo dijo. Si algún día quieres dejar de ser quien siempre sostiene la línea, yo estoy aquí. No para rescatar. Solo para sostener del otro lado. Sin declaraciones. Sin dramatismos. Solo presencia. Esa noche lo miré y le dije. Si algún día me pides matrimonio, hazlo así. Tranquilo. Firme. Sin fuegos artificiales. Fin de cita. Él sonrió, se recostó y dijo. Perfecto. Porque ya descarté las avionetas con carteles. No hubo un solo momento en que Miles me ganara. No tuvo que hacerlo. Simplemente se quedó cuando la mayoría parpadea. Escuchó cuando otros actuaban. Y, más que nada, sabía algo que nadie antes se había atrevido a decir en voz alta. No era difícil de amar. Solo era difícil fingir conmigo. Y eso significaba que él no fingía. La caja llegó un martes. Sin remitente. Sin tarjeta.
Solo un uniforme blanco marfil, cuidadosamente doblado, recién salido del vapor de la tintorería. Mi nombre estaba bordado sobre el bolsillo. Las insignias de rango brillaban. Los zapatos, envueltos por separado dentro del forro del abrigo. Alguien había dejado una nota. Has estado firme por todos los demás. Ahora déjanos estar firmes contigo. No fue Miles. Él ya me lo había preguntado. Tranquilo, simple, sin arrodillarse. Solo 2 tazas de café en la cocina y una pregunta. ¿Qué opinas de hacer esto oficialmente? Dije que sí sin pestañear. Planeamos algo pequeño. Tribunal local, unas 2 docenas de invitados, un almuerzo ligero después. Nada de espectáculo. Nada de emoción escenificada. Solo gente que importaba. Pero entonces Charlotte llamó. Empezó con cortesías. Preguntó sobre el lugar, las fechas, si ya había elegido florista. Y luego soltó la línea. Sé que probablemente harás esa cosa estoica de usar uniforme. La interrumpí. Sí, Charlotte. Voy a usar el uniforme. Soltó una risa forzada. Bueno, solo creo que quizá deberías considerar algo más acogedor. Ya sabes, para que la gente no sienta que está en un funeral. No respondí. Conocía ese tono. Era su manera cortés de decir, no me avergüences. Ni siquiera estaba invitada. Al menos no oficialmente. El correo de confirmación rebotó. La última vez que hablamos antes de esa llamada fue cuando me envió el enlace a su charla TEDx sobre resiliencia femenina en las salas de juntas. Usó mi foto otra vez, esta vez con una voz en off hablando sobre mujeres invisibles que emergen de estructuras rígidas. No pidió permiso. Solo construyó su marca. Y usó mi sombra como contraste. 2 días después de la llamada, lo tuiteó. Fondo blanco, fuente negra en negrita, su cara en la esquina superior derecha, texto sobre una imagen de un uniforme de gala. Nada grita, me caso por control, como una mujer que llega a su boda vestida con tela del gobierno. Hashtag, escalofríos. Lo publicó a las 9:14 de la mañana. A las 9:23 ya tenía más de 5.000 likes. Al mediodía, ya estaba en Instagram. Algunas cuentas de chismes la replicaron, burlándose de la bridecilla con botas de combate. Algunos comentarios fueron peores que el tuit. Supongo que amar significa nunca tener que usar tacones. Esto es cosplay militar. Imagínate saludar a tu esposa en vez de besarla. No sabían quién era yo. No sabían qué significaban esas insignias. Ni la sangre que costó ganarlas. No dije ni una palabra en público. Miles tampoco. Solo deslizó mi teléfono fuera de la mesa, lo dejó boca abajo y preguntó. ¿Tinto o blanco para la cena? Pero otros sí hablaron. Al principio, algo pequeño. Un hilo de comentarios en un foro de esposas de la Armada. Luego, un vídeo con costura en TikTok, de un exmarine, leyendo mi historial de servicio línea por línea, terminando con: ella no necesita explicar ese uniforme. Ese uniforme es la razón por la que tú puedes burlarte en paz. Para medianoche, el hashtag dio la vuelta. Almohadilla novia almirante. Almohadilla saluden al uniforme. Almohadilla boda ala de hierro. Pero nada de eso se comparó con lo que llegó a la mañana siguiente. Una por una, empezaron a llegar cartas. No DMS. No tweets. Cartas manuscritas. Dobladas con cuidado. Enviadas a la base. Selladas con cinta y reverencia. Una niña de Iowa escribió. Mi hermano dice que las niñas no pueden estar en la Armada, pero vi tu foto y ahora quiero ser corazón de hierro. Una marinera retirada envió una barra de medallas de su primer despliegue, con una nota. Nunca tuve una hija. Pero si la tuviera, querría que caminara hacia el altar como tú. Incluso algunos militares en activo, que nunca sirvieron conmigo, me contactaron por canales internos. Si algún día necesitas que alguien llene una fila, tengo el uniforme blanco listo. Entonces empezaron a llegar correos. No del público. De los hombres con los que entrené.
con los que serví, a los que lideré. SEALS. Marines. Médicos. Incluso oficiales de logística que no veía desde hacía 8 años. Todos decían lo mismo, cada uno a su manera. Dinos dónde y cuándo. No por Charlotte. No por venganza. Sino porque ese uniforme no solo representa servicio. Representa una verdad que algunos no quieren aceptar. Que se puede liderar con gracia y aún así vestir acero. Que el honor no tiene género. Que a veces, los más fuertes caminan hacia el altar. No con encaje. Sino con legado. No respondí al tuit de Charlotte. No hice retweet. No publiqué una réplica. Pero sí envié una respuesta. No a ella. A todos los demás. Publiqué una sola foto, la caja del uniforme, perfectamente doblado y almidonado. Con una leyenda de 7 palabras. Esto es lo que significa haberlo ganado. Y cerré la aplicación. Todavía quedaba una boda por planear. Y, al parecer, una lista de invitados que estaba a punto de hacerse mucho, mucho más grande. El primero en llegar fue el jefe maestro Eric Donnelly. 12 años retirado, 2 cirugías de cadera y aún el único hombre que conocía capaz de hacer callar una sala entera solo con levantar una ceja. Entró a la capilla la mañana de la ceremonia, con un sobre blanco en la mano que llevaba mi nombre, y dijo: «Estoy a tus 6, almirante. Sin RSVP. Sin anuncio. Solo eso». Luego vino Tyler Kiss, que una vez recibió una bala en Panamá y se negó a la morfina porque eso me ralentiza los cálculos. Le siguió el teniente Sam Brickhouse Reyes, quien una vez levantó un bloque de motor sumergido para salvar a 2 buzos. Y luego más. Docenas. Más de 100. A las 11 horas, el personal de la capilla ya estaba abriendo las alas laterales para acomodar el desborde. Yo estaba en la sala de preparación trasera, mirándome en el espejo. Uniforme blanco completo, zapatos lustrados, medallas alineadas. Sin velo. Sin maquillaje, más allá del permitido por el reglamento de la Marina. Seguía siendo yo. Solo más pulida. Solo más firme. Miles ya estaba en su lugar, cerca del altar. Sin padrinos. Solo él. Traje azul marino oscuro, zapatos impecables y una calma segura. No preguntó cuántas personas habían llegado. No lo necesitaba. Sabía. A las 11:50, mi teléfono vibró. Un mensaje. Sin contacto guardado, pero conocía ese número. ¿De verdad vas a hacerlo en uniforme? ¡Qué vergüenza! No pestañeé. No lo borré. Solo lo miré como se mira un rayón en el vidrio. Inevitable, pero irrelevante. Después, giré el teléfono y lo deslicé dentro del bolsillo interno de mi chaqueta. 2 hombres estaban junto a mí. El suboficial principal Gavin Ford y el marinero Liam Truss. Ambos me habían arrastrado fuera de una estructura en llamas durante una operación fallida en Djibouti. Les debía la columna vertebral. Literalmente. Ford dijo: «¿Aún quieres que te flanqueemos?» «No lo necesito», respondí. «Entrenamiento. Por eso lo vas a tener», dijo él. El órgano comenzó. La puerta de la capilla se mantuvo cerrada unos segundos más mientras la congregación se ponía de pie. Y entonces se escuchó el llamado. Fuerte, claro, firme. Almirante en cubierta. No lo había planeado. No lo había pedido. Pero cuando se abrieron las puertas, 200 SEALS, marines, médicos, y unos cuantos del ejército y la fuerza aérea, todos con uniforme, condecorados, curtidos por el tiempo. Se pusieron de pie al unísono. No por orden. Por elección. Sus manos se elevaron a la frente. Guantes blancos. Postura de acero. Un trueno silencioso. No sonaba música. Solo las botas golpeando el suelo mientras caminaba por el pasillo. Entre hombres y mujeres que habían ejecutado órdenes con mi nombre. Que se habían mantenido firmes bajo fuego porque yo les dije que lo hicieran. Que habían regresado a casa porque luché para traerlos de vuelta. Ford y Truss a mis lados. Pasamos las bancas, fila por fila.
Algunos no los había visto en una década. A otros, no esperaba volverlos a ver jamás. Pero estaban todos. Algunos con cicatrices. Otros cojeando. Algunos bien afeitados. Otros con barbas salvajes. Pero cada uno de ellos estaba de pie por mí. No por el rango. No por las medallas. Por mí. A mitad del pasillo, crucé la mirada con la contraalmirante Lee Barker, mi primera mentora en la Escuela de Desarrollo de Oficiales. Me dio una leve inclinación de cabeza. Una que decía: ahora ellos ven lo que yo vi. Seguí caminando. Columna recta. Barbilla al nivel. Sin sonrisa. Sin lágrimas. Solo presencia. En el altar, Miles estaba de pie, manos cruzadas detrás de la espalda, en posición de descanso. Sin sonrisa. Sin nervios. Solo comprensión absoluta. El capellán era el teniente comandante Rupert Langley, un veterano de la Marina con acento de Boston y una muñeca rota que nunca quiso arreglar. Nos hizo una leve señal, abrió su carpeta y comenzó. Pero nadie se sentó. Nadie se movió. Porque cuando el eco de almirante en cubierta se desvaneció, lo que quedó fue reverencia. No comenzamos con votos. Comenzamos con silencio. Silencio ganado. Y cuando Langley finalmente habló, su voz fue baja, firme. Habló de compromiso. No solo entre nosotros, sino con el deber. Con el propósito. Con elegir, cada día, proteger lo que importa. Sea una nación o un matrimonio. Nuestros votos no hablaron de salud o enfermedad, riqueza o pobreza. Los míos fueron: nunca te pediré que te achiques. Los suyos: nunca te pediré que te detengas. Prometimos proteger la paz, crear espacio para la calma, y afilarnos mutuamente sin perder la alegría. No hubo frases de película. No hubo tú me completas. Ya estábamos completos. Y entonces llegó el momento. Langley dijo: por la autoridad que me confiere. Y antes de que pudiera terminar, se oyó un sonido. No fueron aplausos. Aún no. Fue el sonido colectivo de 200 sillas crujiendo. Al unísono. Mientras guerreros se sentaban. Sin caos. Sin pompa. Solo el movimiento de cuerpos y telas. Como un suspiro vivo. Nos besamos. Breve. Firme. Y luego giramos. Un arco de sables esperaba en la salida. No formado por oficiales, sino por alistados. Cada hoja levantada por manos que una vez sostuvieron fusiles bajo mi mando. Mientras cruzábamos el arco, vi la última fila. Un hombre de pie afuera, visible a través de la ventana trasera. Postura rígida. Uniforme de gala azul. Brazos detrás de la espalda. No entró. Pero vino. Y eso, de alguna manera, se sintió como una grieta en la superficie. Pero no me detuve. No bajé el paso. Solo crucé las hojas hacia una luz de sol que no quemaba. Solo aclaraba. La recepción fue en un hangar convertido en salón. Nada elegante. Mesas largas. Sillas plegables. Y personas que no necesitaban centros de mesa para sentir algo. La fila para la comida daba vuelta a la esquina. Mucho barbacoa, poca pretensión. Nadie tintineó copas. Nadie dio discursos ensayados. Solo se acercaban, uno a uno. Decían lo que necesitaban decir. Y dejaban atrás apretones de manos que se sentían como anclas. En algún momento, después del tercer plato de brisket y la versión acústica y desafinada de Simple Man, salí afuera. Mi uniforme aún estaba impecable. Pero mi cabello comenzaba a deshacerse con la brisa. No me importó. Se sentía bien no tener que fingir que importaba. El aire estaba fresco. La primavera en Carolina del Norte siempre traía ese filo salado del mar. Me apoyé en la baranda, mirando el campo donde hacíamos los entrenamientos matutinos. Ahora en silencio. Solo grillos y el zumbido bajo de los generadores. Y fue entonces cuando se acercó el marinero Miller. Tipo grande. Brazos tatuados.
Una vez se rompió la mano golpeando una escotilla de acero. Porque alguien estaba atrapado dentro. Se quedó a mi lado durante un minuto antes de decir: no te saludé hoy porque seas almirante. Te saludé porque, cuando murió mi hermano, te sentaste conmigo en el pasillo durante 6 horas, y no dijiste nada. No respondí. Solo extendí la mano, le apreté el hombro con firmeza. Luego se alejó. La gente venía y se iba en oleadas. Algunos compartieron recuerdos. Otros no dijeron una palabra. Algunos me lanzaron miradas de reojo, asentimientos discretos. Gestos que solo el silencio puede cargar con tanto peso. Unos cuantos hablaron de mi madre. Nadie mencionó a Charlotte. Pero yo sabía que había estado allí. No vi su rostro en la capilla. Tampoco lo esperaba. Pero reconocí la silueta inconfundible de su cabello. Sentada en una de las últimas filas. En un lugar tan apartado que desaparecías si parpadeabas. No se quedó. Nunca lo hace. A la medianoche, cuando ya la multitud se había disipado y Miles intentaba evitar que el hijo de alguien se metiera gateando bajo la mesa del pastel. Regresé a mis aposentos. Me quité el uniforme, capa por capa. Cada medalla y botón cayendo sobre el escritorio como signos de puntuación silenciosos. Entonces revisé el teléfono. Ningún mensaje nuevo de mi padre. Pero si había llegado un correo. Sin asunto. Sin firma. Solo un campo blanco con texto. Se pusieron de pie porque tú también les diste espacio. Nunca alzaste la voz. Elevaste su valor. Y hoy lo vi, por fin. Lo siento. Me reí cuando dijiste que querías esta vida. Ahora lo entiendo. Nunca fue por buscar nuestra aprobación. Fue por liderar sin necesitarla. No saludamos la sangre. Saludamos la verdad. No había con cariño, Charlotte. No había emojis, ni súplica de reconciliación. Pero lo leí 3 veces. Y lo que se me quedó grabado no fue la disculpa. Fue esa línea sobre la verdad. La verdad no exige perdón. Exige reconocimiento. Y quizá, solo quizá, Charlotte había empezado a reconocer algo en mí. Que siempre había estado ahí. Pero que jamás encajó en su idea de lo que era digno. No respondí. No lo reenvié. Solo lo dejé ahí. Esa noche, Miles se acurrucó conmigo en el sofá. Olía a jabón, a bourbon. Y un poco a pastel de fresa que alguien había untado en su camisa durante un abrazo. ¿Tu padre volvió a escribir? Preguntó. Negué con la cabeza. ¿Importa? Dijo entonces. Miré por la ventana. Donde las luces de la base se reflejaban en el asfalto. Un lugar que antes se sentía como un campo de batalla. Ahora se sentía como una frontera que ya había cruzado. No, dije. No como antes. Y lo decía en serio. Lo primero que noté desde el escenario no fueron las luces. Fue el peso de 100 cadetes enderezando la espalda al verme subir. El auditorio en Fort Hayden tenía esa estética genérica de lo gubernamental. Paredes beige, asientos retráctiles, techos de baldosas probablemente más viejos que muchos de los reclutas en la primera fila. Pero el aire tenía esa vibración baja. La que aparece cuando una sala quiere saber si la persona con 4 estrellas en los hombros. Es solo otro traje recitando frases desde un teleprompter. No estaba allí para dar una lección. No llevé un PowerPoint. Solo un cuaderno. Con 2 palabras garabateadas arriba. Recuérdalos. Esto no era una conferencia. Era un ajuste de cuentas silencioso. Cuando me presentaron, la sala aplaudió. Educadamente. Con contención. No porque no les importara. Sino porque nadie sabía muy bien cómo reaccionar ante una oficial de bandera que no entraba agitando un bate hecho de rango. No me molestó. No había ido para agradar. Fui a ser honesta. Empecé contando la historia del sargento Alan Ree, el instructor que no se presentó a la formación matutina. Y cuyo casillero estaba lleno de tarjetas de cumpleaños sin enviar. Y una sola nota con mi nombre. Después hablé de la teniente Priya Nair. Apartada por inestabilidad emocional.
cuando lo único que hizo fue denunciar el acoso que su superior no quería que saliera a la luz. No lloré. No levanté la voz. Solo dije la verdad. Que el liderazgo no se trata de medallas ni de autoridad. Se trata de ver a las personas antes de que desaparezcan. De hacer las preguntas difíciles cuando nadie más quiere. De crear una cultura donde la fortaleza no signifique silencio. Y el profesionalismo no exija fingir que eres invencible. La sala quedó en silencio. Y entonces dije algo que no tenía planeado. El respeto no siempre te saluda. A veces espera a ver si igual te mantienes en pie. Y fue entonces cuando la vi. Segunda fila desde atrás. Lentes de sol metidos en su blusa. Cabello más largo. Maquillaje más sutil. Pero no cabía duda. Era ella. Charlotte Breenich. Mi hermana. No sonrió. No saludó. Solo miró hacia adelante como todos los demás. Manos entrelazadas en su regazo. Ni siquiera sé cuánto tiempo llevaba allí. Seguí hablando. Conté cómo reescribimos los protocolos posteriores al despliegue en Norfolk. Cómo incluimos asesoría para la reintegración familiar. Les gustara o no a los oficiales al mando. Como la tasa de suicidios en nuestra unidad bajó un 37% en 2 años. Nadie aplaudió eso. Pero vi cabezas asintiendo. Y luego cerré con la verdad que más me costó pronunciar. Más que cualquier historia de guerra. Mi madre solía decir que las tormentas no están hechas para quedarse en tierra. He intentado vivir según eso. Pero lo que más he aprendido. Lo que quiero que cada cadete en esta sala recuerde. Es esto. No lideras siendo más ruidoso. Lideras escuchando más tiempo. Y volviendo a presentarte, una y otra vez. Especialmente cuando es más fácil irse. Me alejé del micrófono. El aplauso no explotó. Creció. Lento. Real. No por compromiso. No por protocolo. Y la primera persona en ponerse de pie fue Charlotte. Sin dramatismo. Sin suspiros. Solo se levantó desde la segunda fila al fondo. Como si fuera lo más natural del mundo. Y, uno a uno, el resto la siguió. Ella no murmuró lo siento. No dijo nada. Pero aplaudió con ambas manos, fuerte. Y no lloré. No en ese momento. Porque, por primera vez en mi vida, mi hermana no me miraba hacia abajo ni me ignoraba. Me estaba mirando de frente. A mi manera. Y eso era suficiente. El aplauso de Charlotte no cambió mi vida. Pero cambió el aire en ese auditorio. Por primera vez, no fui yo quien tendía el puente hacia el silencio. Alguien más se levantó, y caminó hacia mí. Esa noche, no reviví el momento como una victoria. Lo traté como un parte meteorológico. Algo había cambiado. Una presión que por fin se había disipado. Y 2 semanas después, recibí la llamada del Departamento de Defensa. Habían aprobado la iniciativa de reforma que habíamos estado promoviendo durante años. Operaciones conjuntas, protocolos éticos, resiliencia mental, integración entre ramas. Entrenamiento en liderazgo ético desde la base. Y querían que yo la dirigiera. No pidieron una consultora. Pidieron supervisión, visión. Un modelo que pudiera sostenerse mucho tiempo después de mi retiro. No dudé. Dije que sí. El primer sitio que visitamos fue Fort Burwell. Un lugar al que no había vuelto desde mi primer despliegue. En aquel entonces, yo era la oficial más joven en un equipo que no creía en mujeres al mando. A menos que fuera como chiste. Ahora, entré a ese mismo hangar con 4 estrellas en el hombro. El jefe de operaciones en la entrada me saludó antes de que siquiera me acercara. Adentro, las pizarras estaban llenas con nuevos modelos de entrenamiento escritos por mí. Los instructores eran jóvenes, de ojos abiertos, ansiosos, pero firmes. Pasé frente a un aula donde una joven con uniforme de camuflaje desértico dirigía una sesión sobre mitigación del estrés operativo. Su voz era firme, segura, clara. Giró apenas al verme por la ventana. En su placa se leía, Patterson. Avery. Parpadeé. Ese apellido tenía peso.
Después de la sesión, se acercó. No tartamudeó. No intentó impresionarme. Mi padre era el cabo Nick Patterson. Usted lo sacó de un accidente cerca de Mogadiscio. Dijo que ese día no solo le salvó la vida. Me puso su nombre en honor a usted. No supe qué decir. Solo le estreché la mano. Y ella me la apretó como si de verdad supiera lo que hacía. Eso es lo que perdura. Los nombres que se heredan. No por tradición, sino por impacto. El liderazgo que resuena más allá de tu tiempo al mando. Durante los siguientes 6 meses, viajé de base en base, viendo cómo el nuevo modelo cobraba vida. Unidades que antes agotaban a su personal. Ahora tenían oficiales de salud mental integrados. Las evaluaciones incluían no solo métricas tácticas, sino puntajes de empatía en liderazgo. Soldados que nunca habían sido escuchados. Ahora tenían canales para expresarse sin arriesgar su carrera. En Camp Monroe, un teniente de 2º grado me detuvo después de un seminario. Señora, me dijo. Yo no pensaba que pertenecía aquí hasta que leí su doctrina de entrenamiento. Creí que era débil. Pero resultó que solo era humano. Le respondí. Eso es lo más difícil de ser con uniforme. Y entonces llegó el mensaje de la Casa Blanca. Había sido nominada para el Premio a la Excelencia en Liderazgo Ético del Departamento de Defensa. No estaba segura de quererlo. Los títulos se sentían pequeños después de todo esto. Pero acepté. La ceremonia se celebró en el Auditorio Nacional de Defensa en Arlington. Casa llena, oficiales, civiles, cadetes, altos mandos. Miles estaba en la primera fila. Y alguien más también. Mi padre. Ya no se sentaba erguido como antes. Sus hombros estaban algo encorvados. El cabello más ralo. Pero vestía un traje gris. No su uniforme. Sin medallas, sin cintas. Solo él. Se puso de pie cuando subí al escenario. Y con él, media sala. El aplauso fue rápido, fuerte, incesante. Pero no fue el ruido lo que me marcó. Fue el momento en que lo miré directamente. Y él, no desvió la mirada. Cuando llegué al podio, no empecé con una cita ni con una broma. Solo dije. No podemos controlar cómo fuimos criados. Solo podemos elegir cómo lideramos. Y lo dije de verdad. Después de la ceremonia, salí al aire cálido de la primavera. Una fila de cadetes esperaba para estrechar mi mano. Los saludé uno a uno. Algunos ofrecieron un saludo militar. Otros, una sonrisa. Unos pocos, palabras de agradecimiento. Y entonces él dio un paso al frente. Mi padre. No habló de inmediato. Solo se quitó la gorra. Extendió la mano y dijo. Estoy orgulloso de ti. Y luego, en voz más baja. Y siento que me haya tomado tanto tiempo. Asentí. No porque eso borrara algo. No porque lo necesitara. Sino porque la verdad, cuando finalmente llega, no tiene que ser grandiosa. Solo real. Esa noche, Miles y yo cenamos en casa con comida tailandesa recalentada. Nuestras botas junto a la puerta. Su corbata desanudada. Me senté en la mesa de la cocina. Revisando mi bandeja de entrada. Un mensaje de un antiguo seal parpadeaba en la parte superior. Aún pensando en su boda, señora. Nunca había visto a tantos tipos duros llorar en una misma sala. Sonreí. Se lo mostré a Miles. Él lo leyó y preguntó. ¿Vas a responder? Escribí. Algunos saludos duran más que cualquier silencio. Luego apagué el teléfono. Me recosté en la silla. Y dejé que el silencio se asentara. Porque al final, la venganza no se parecía a la revancha. Se parecía al cambio de políticas. Se parecía a mi hermana poniéndose de pie. A mi padre tendiendo la mano tras décadas. Se parecía a una joven cadete llamada Avery Patterson, prestando juramento en unas botas que una vez fueron mías. Y se sentía así. Como mantenerse erguida. Para que otros sepan que sí se puede. Y tal vez, esa sea la verdadera victoria.
Cuando ya no necesitas que los que dudaron de ti admitan que estaban equivocados. Solo necesitas que vean, que sigues de pie, que las cosas que ridiculizaron construyeron la vida que jamás imaginaron. No más fuerte, no más ruidosa, solo, inquebrantable. Porque al final, la venganza más potente no es el ruido, es la prueba.